La falta de perdón. Hoy día uno de los mayores problemas del cuerpo de Cristo es la falta de perdón. Esto trae como consecuencia que los creyentes heridos a su vez hieran a otros. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo para destruir nuestra vida espiritual, emocional y física. ¿Qué es perdonar? Podemos decir que perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Es soltar a la persona que nos causó daño. Es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Es tomar la decisión de perdonar como un acto de voluntad y no basado en emociones. En Mateo, según esto, Mateo capítulo 18, versículo 31, 35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué no es perdonar? Es esforzarse por olvidar lo que pasó, negar la ofensa recibida, pretender que el tiempo borre lo ocurrido, ignorar lo que pasó y tratar de olvidar o simplemente disculpando al ofensor. No perdonar es decir, te perdono, pero sin haber perdonado de todo corazón. O sea que es una mentira, porque no está perdonando de verdad. El perdonar no es una alternativa, sino un mandato del Señor. Escuche, el perdonar no es una alternativa, sino un mandato del Señor. Según Mateo 6:14 que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. La falta de perdón es una carnada del enemigo, según Mateo 18, versículos 6 y 7 que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que tengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesucristo habló de que era necesario que las ofensas vinieran. La palabra ofensa es una palabra muy especial y proviene del griego cándalo, que significa trampa o carnada. Esta palabra fue utilizada en la antigüedad para describir lo que era un vástago curvado, una vara flexible con una carnada que se usaba para cazar animales. En otras palabras, cada vez que alguien le ofende o le hiere, le le está tendiendo una trampa o una carnada del enemigo para que se amargue y pierda su bendición. Nosotros los creyentes debemos aprender a cubrir ¿qué? Las ofensas. Y esto se logra por medio del amor. El amor cubre multitud de pecados. Recuerde que cuando se siente ofendido, no necesariamente el problema es la otra persona, sino usted mismo. ¿Cuál es la raíz de la ofensa? La inseguridad y la inmadurez. Esto causa que los individuos se ofendan fácilmente y todo lo tomen de forma personal. ¿Cuáles son hay consecuencias de no perdonar? Es desobediencia a Dios. El perdón es un acto de nuestra voluntad. Decidimos perdonar porque es un mandato de Dios. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Ahí según Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 14 que dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. El enemigo toma ventajas en nuestra vida
La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo que destruye nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra salud y otros. Según Primera de Corintios 2:11, que dice, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y en Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. En Mateo 6:12 dice, perdonándoos vuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Muchas personas no saben perdonar porque ellos mismos no han perdonado su pasado. Por eso es necesario entender que Dios perdona al que se arrepiente. Eh, Otra consecuencia de no perdonar es que nuestras oraciones son estorbadas. La falta de perdón contra la comunión con Dios y su presencia no fluye en nosotros. Según Marcos 11:25, que dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús nos exhorta a dejar lo que hacemos a dejar de que dejemos lo que hacemos. ¿Para qué? Para arreglar primero nuestras cuentas pendientes con la persona que nos ofendió. Otra consecuencia de no perdonar, entonces, la primera es que es desobediencia a Dios si no perdonamos. Segundo, el enemigo toma ventaja en nuestra vida. Tercero, nuestras oraciones son estorbadas. También otra consecuencia de no perdonar es que Dios no recibe nuestras ofrendas. Toda ofrenda a Dios es un sacrificio vivo. Y Dios no puede recibir un sacrificio que viene de un corazón con falta de perdón. Esto viene a ser que abominable delante de sus ojos. Algunos creyentes se preguntan por qué no prosperan si siempre diezman y ofrendan. Analice su vida y verifique si hay falta de perdón en contra de alguien. Mateo 5:23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, hay que dejar la ofrenda y arreglar ese asunto. Otra consecuencia de no perdonar es que Dios nos entregará ¿a quién? A los verdugos, o sea, a los demonios. La falta de perdón es uno de los mayores atrayentes para los demonios. Cada vez que los demonios le recuerden lo que la persona ofensora le hizo, lo harán ¿para qué? Para torturar su mente. En el idioma griego la palabra verdugo significa atormentadores, que no son otra cosa que los demonios. Si Dios le entrega a ellos, si Dios le entrega a ellos, Él es el único que puede librarle. No se deje torturar más, amigo, hermano, ministro. Ahora que usted conoce el plan del enemigo, sencillamente es importante que acepte, use la autoridad en Cristo Jesús y obedezca. Según Mateo 18:35 dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Otra consecuencia del no perdonar es que la fe es anulada. Es imposible creer a Dios cuando estamos heridos. De una sola fuente no puede fluir fe y resentimiento al mismo tiempo. Por mucho que se esfuerce, crea la palabra o la confiese, es de creer esa palabra, pero o confesarla, de manera que su corazón no puede actuar en fe. La falta de perdón bloquea ¿qué? Su corazón y no le deja creer. Otra consecuencia de no perdonar es el amor, es que el amor será anulado. ¿Cómo así? La falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros. No se puede amar y odiar al mismo tiempo.
Por eso, en una relación, si no se sanan las heridas, no fluirá el amor de Dios en su plenitud. Algunas veces usted escucha decir a ciertos cónyuges, ya no le amo más. Y no es que no le ama, sino que le ha herido tanto que esa falta de perdón cubre el amor que le pueda tener. La persona que no perdona siempre, la persona que no perdona siempre será un perdedor. Y las mayores heridas no se las causará a otras personas, sino a sí mismo. También consecuencias de no perdonar es que Dios no nos perdona. Si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. El Señor nos lleva contra la pared a tal grado que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Dios no nos puede pasar algunas faltas, especialmente cuando somos inmaduros, pero Él nunca nos dejará pasar la falta de ¿qué? La falta de perdón. Eh, esto es lo que dice en su palabra en el texto de Mateo 11:25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Niveles de consecuencias si no perdonamos. Es de decir, que aquí en estos niveles la falta de perdón nos lleva al resentimiento. Este, a su vez, nos lleva a las raíces de amargura y al odio, produciendo una cauterización de la conciencia. Entonces, se puede preguntar, ¿cómo perdonar y olvidar? Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria las cosas del pasado, pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Por esa razón Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Sí, podemos recordar lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado de verdad, ya no nos causará dolor. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Eso es olvidar. Ahora bien, pasos para perdonar. Primero, tome una decisión de perdonar con todo su corazón. Es el mayor consejo que se puede dar. Recuerde que si usted espera sentir algo para perdonar, nunca lo va a sentir. El perdón no se basa en sentimientos, sino en qué? En un compromiso de obedecer a Dios y a su palabra. Según Mateo 18:35, vuelvo y leo que dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Segundo paso para perdonar. La sugerencia es que haga una lista de personas y cosas que lo han herido durante toda su vida. Lo tercero, arrepiéntase por guardar una falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ordena desechar todo resentimiento, amargura, odio y reconocer la falta de perdón hacia otros. Cuarto paso para perdonar, exprese su perdón en forma verbal. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Quinto paso para perdonar es que renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Porque es aquí donde se debe confesar, de esta manera se le sugiere que confiese su perdón a cada una de las personas, especificando las razones por las cuales tiene que perdonarlos. Usted puede y debe perdonar. Hágalo repitiendo en voz alta y con todo su corazón. Que usted pueda decir, Señor, yo perdono dice el nombre de la persona. Le perdono por
Nombre aquí detalladamente todas las heridas y el dolor que le causaron y cómo le hicieron sentirse. ¿Ve? Después de haber perdonado a cada persona por cada recuerdo doloroso, por cada herida recibida, entonces termine con esto diciendo, Señor, yo te entrego a todas estas personas y mi derecho a buscar venganza contra ellas. Opto por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo. Te pido, Espíritu Santo, que sanes mis emociones dañadas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Haciendo esta oración, guiada por el Espíritu Santo o guiado por el Espíritu Santo, usted va a quedar realmente de esta manera, perdona y olvida. Algunas preguntas acerca del perdón. Primera pregunta, ¿cómo saber si hemos perdonado? Cuando al recordar lo que nos hicieron ya no nos duele más, es una manera de darnos cuenta que perdonamos. Recordamos, pero ya no hay dolor en nosotros. Segunda pregunta acerca del perdón. ¿Qué hay que hacer con aquellos que no aceptan nuestro perdón? Una vez que le hayamos pedido perdón, de ahí en adelante, si la persona no quiere perdonar, ya es problema entre ella y Dios. Lo único que se puede hacer es orar. Tercero, ¿qué hacer con aquellos que constantemente nos están ofendiendo? La actitud y la posición y decisión de nosotros es perdonarlos todas las veces que sea necesario. Jesús dijo 70 veces 7. Luego debemos tratar de apartarnos de ellos. ¿Para qué? Para evitar ser heridos otra vez. Según Mateo 18, 21 y 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Recordemos que el perdón es un estilo de vida. El hecho de haber perdonado a alguien no significa que debemos estar de grandes amigos con esa persona. Es recomendable que si hay una persona que le hiere muy a menudo, usted trate de mantener una distancia. Si es posible, debe separarse de esa amistad, pero hágalo con amor. Aquellos que más amamos serán los que más nos hieran. Son las personas con las cuales nos relacionamos más de cerca. Nunca olvide que en esta vida terrenal siempre seremos heridos, pero tenemos que aprender a perdonar y a olvidar. ¿Para qué? Para madurar en las cosas de Dios. Recuerde cuáles son los pasos a seguir para perdonar. Deje que se hagan parte de su vida y será un victorioso en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, bendiciones.